tomar más, a mí me hace mal. ¿Cómo están, queridos compatriotas del otro lado? Nosotros muy bien. Y espero que tengan la raya del culo bien dibujada, porque hoy se viene un informe extraordinario. La inflación, es verdad que está en 4 puntos, es verdad que es 3,99 y un poquito. Es mentira. Es verdad que Lolo es socio de Massa del 2015. Todo eso acá, quédate. Es verdad que Massa le compró la casa a Lolo. Vamos a hablar de la inflación, dejémonos de cháchara y vamos al punto. La inflación de julio fue de 4%. Escuché a una persona decir que fue de 3,99, que se quedan más conformes porque tenga un 3 adelante, 3,99 habrá sido. ¿Volvió Guillermo Moreno al INDEC o cómo explicamos ese número? Dibujan. Es el mejor dato de inflación desde 2022, lo cual es bastante decir, pero tampoco es muchísimo, porque en 2022 tampoco es que había una inflación normal. Vamos a desglosar qué tiene por adentro este dato de inflación. Primero podemos decir que la acumulada desde lo que va de enero, o sea, para tener la imagen más grande, no solo del mes pasado, es de 87%. Es decir, lo que vamos de año... Para tenerla más grande hay que comer banana, potasio. Sí. Pero es la banana en realidad lo que es grande, no lo que tenés que comer. 87%. O la falange. Sabías el truco, ¿saben? El truco de la falange. Media falange y te crece. Pero no como el 87% de la inflación que tuvimos desde enero. No, no tanto. Eso es bastante, es menor que lo que hubo el año pasado en 7 meses, pero 87%, punto final. Seguramente para fin de año estimen lo que a ustedes les parezca que vaya a ser, pero estará rondando más de 150 seguramente. Si tuvimos en 7 meses 87, 140, bueno. Desglosemos este 4%, porque de vuelta volvemos a lo mismo que en el video de crecimiento económico. La inflación no es un numerito que se mide con el medidor de inflación, van a una cueva y ponen un instrumento y les da 4. Sino que el IPC se mide el crecimiento de los precios a nivel general. Es decir, cuánto creció la comida, cuánto creció los perfumes, cuánto creció el precio de los servicios, de la peluquería, etcétera, 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 y se hace un promedio, dependiendo de qué tan importantes sean esos sectores en la economía. Porque claramente no va a pesar lo mismo en un sector que sea de servicio de pedicura que el pan, que claramente el precio del pan va a influir muchísimo más. Canasta de IPC que está bastante atrasada en cuanto al nivel de consumo real que tienen los ciudadanos de hoy en día. Por eso siempre viste que la inflación en Cava da un poco más, bueno, porque allá el nivel de consumo está un poco más actualizado en cuanto, por ejemplo, la medición de el aumento de los servicios de streaming, tipo algo así sencillo, pero que te termina aumentando el número de inflación, el dígito de inflación. Sí, es verdad que en Cava dio 5,5, por ejemplo, como decís, o 4,5 recuerdo, pero es más que lo que dio en promedio el país. Vamos a desglosar este 4% y vamos a ver qué sectores dieron más, qué sectores dieron menos, como para entender, pero yo voy a tal lado y veo que el calzado no subió de precio. Bueno, vamos a ver por qué es eso. Prendas y calzado fue el sector que menos inflación tuvo, así que si vos fuiste a Lady Stork y te dio que estaba igual, es porque hubo un 1,6 de inflación. Prendas y calzado. Bienes y servicios, uno de los sectores más importantes y que tiene una preponderancia importante en todas las provincias, obviamente en todo el mundo, dio un 3,5. Más acertado el número de 4. Bastante cerca del 4, pero de 3,9. Digamos que si tiene que estar en un lado es menos que el promedio. Por otro lado, vamos a ver otros sectores que dieron más que el promedio, como salud, que dio 5,8. Puede ser debido a lo que hablábamos la otra vez de el aumento de las prepagas, que se liberó un poco. Bueno, aumento de salud 5,8, más casi el doble, no, pero un 50% más que el promedio. El sector que más dio por encima de la inflación es el de hotelería y restaurantes, que dio 6,2, 6,3, bastante más que el promedio. Eso puede explicar las vacaciones de invierno, tipo el que puede haber un nivel de turismo que haya crecido en cuanto hoteles. Como dato de color, cabe decir que la inflación núcleo fue de 3,8%. ¿Qué es la inflación núcleo? Es la inflación que se le quitan factores inerciales, estacionales, que tienen que ver con contratos, un montón de cuestiones que hace que la inflación dé más de lo que debería dar, teniendo en cuenta solo lo monetario. Por eso muchas veces lo utilizan Milei o defensores del liberalismo, hablan de la inflación núcleo y cómo está bajando, o cómo algunos al contrario dicen no está bajando la inflación núcleo, baja la inflación, pero la inflación núcleo se mantiene en 3,8, cerca de 4, o sea, no está muy lejos de la inflación real. Por eso se habla, y el título de este video se está estancando, ¿será que
logra romper esta barrera del 4%, porque aún no se ha roto la barrera del 4%. Es algo que mencionábamos en capítulos anteriores, no recuerdo cuál, pero es algo que vos habías mencionado muy bien, que habíamos mencionado que lo peor que le puede pasar a Milei es que la inflación siga bajando. ¿Pero por qué sería algo malo? Bueno, porque su lógica discursiva de miren cómo estoy bajando la inflación desde diciembre, no menciona que en diciembre tuvo el pico inflacionario, pero bueno, saquemos ese mes, venía, ¿no?, bajando muy aceleradamente, y ahora de repente parece que encontró ese techo, que bueno, ¿cuánto más vas a poder sostener tu discurso más fuerte que sea bajar la inflación si todos los meses estás teniendo el mismo techo? Y si vas a ese número, la inflación núcleo parece cada vez más rígida. Claro. Entonces se empieza a complicar ese aspecto discursivo, más allá del número, ¿no? El tema es ese, ¿no? Como dice Tommy, la inflación de 25 en todos los gráficos liberales, yo no me voy a posicionar en ningún lado, pero es la realidad que todos los liberales que están en TikTok, en Twitter, en todos lados, cuando te ponen un gráfico de cómo Milei está destrozando la inflación, te ponen el 25 de Massa y obviamente lo ponen el adjetivo que todos sabemos a Massa, cuando claramente en diciembre hubo una devaluación de más del 100% y no podés hacerte el distraído con que no, la inflación de ese mes no tuvo nada que ver con una devaluación del tipo de cambio del 100%, cuando vos justamente ahora lo que estás haciendo es retener el tipo de cambio aferrándote, porque si lo soltás se te va a producir una inercia en la inflación, no querés que pase eso, entonces no te puedes desentender de cuando hiciste eso en diciembre. Si sos tu amigo, liberal cepo. O es un fenómeno que depende pura y exclusivamente de la emisión monetaria o tiene otros factores que lo afectan, pero no pueden ser ambas verdades al mismo tiempo. Acá vemos que claramente Massa sí le compró la casa a Londres. Sergio, podemos tigre. Como dato, no tan de color, sino que un dato muy importante, vamos a hablar de cómo se consigue este 4% de inflación, que es lo que estamos diciendo, se va a poder romper esta barrera. Se va a romper, pero va a ser una barrera que va a disminuir lentamente y vamos a pasar de 4 a 3,8, al mes que viene 3,9, a 3,7, 3,2, 2,8, ir una bajada muy paulatina, e incluso quizás el mes que viene en vez de 4 da 4,2. Por ejemplo, y recién el otro mes da 3,8, por ejemplo, que va bajando muy poquito. ¿Cuál es el peligro de este posible estancamiento de la inflación? Y que tarde o temprano las reservas que está utilizando para retener el tipo de cambio, para que no se dispare de vuelta la inflación y que toda esta lucha del medio haya sido en vano, es totalmente esencial. Si vos a las personas que creyeron tu discurso, que estás diciendo hay que aguantar estos meses porque estamos bajando la inflación y estamos reteniendo y todo lo que vos quieras, de la nada se estanca, cada vez el esfuerzo de la gente que ahí viene el dato que yo quiero decir, que es interanualmente el consumo cayó 10,6% en promedio. Hay sectores en los que más, sectores en los que menos. En algún momento se habló de hasta 15, hasta 20% en un punto específico de la caída de la economía, pero interanualmente se habla de un 10,6%. Claro, es la gran pregunta de, bueno, sí, buenísimo, todos celebramos que baje la inflación, no estamos diciendo, no, a mí me gustaba la inflación de Alberto. Sí. Lo que estamos diciendo es, bueno, tu parte discursiva llegó hasta acá, o sea, por lo que vemos, llegaste hasta bajarla hasta 4. Bien, buenísimo, es un número a niveles argentinos de una inflación baja, podríamos decir. Puede llegar a seguir bajando paulatinamente. Claro. El problema es cómo se baja, o sea, pues si lo que importa es el número final, y bueno, sí, asesinemos a todos los que consumen, asesinemos a todos los que gasten de más, y la inflación nos va a dar 0,5 y vamos a tener la inflación de Europa. Ahora, si vemos este número que bajó entre el 10 y 15% el consumo, y bueno, ahí estamos teniendo una parte importante, porque todo bien con que el número me lo muestres, pero la gente, como decías vos, que me está bancando, de repente no puede abrir la heladera porque no tiene ni para pagar la luz de la heladera. No podemos jugar a la economía con 2 o 3 indicadores. No podemos jugar a decir el PBI, inflación y tipo de cambio. Listo, ya está, la economía se reduce a esto. No, claramente la calidad de vida se mide en un montonazo de indicadores. No podemos, es como jugar al truco con 3 cartas, no podés, tenés que tener el mazo entero. Entonces, en ese sentido, la dicotomía se plantean varios escenarios a partir de este posible estancamiento que planteo yo de esta posición. Claramente otros plantearán que la inflación el mes que viene va a ser 3 y el otro va a ser 2 y en diciembre va a ser 0, que yo había escuchado hasta hace un par de meses que dentro de 2 meses íbamos a tener deflación directamente. No sé si va a ser así o no. Yo lo que planteo es que existe la posibilidad de que no, porque parece existir una fe ciega en que si sufro el ajuste va a funcionar. Cuanto más suframos
y más gente quede en el camino, más efectivo va a ser el ajuste. Y no tiene por qué ser así, el ajuste puede fallar por negligencia, por mal análisis, puede fallar por condiciones externas, exógenas, no tiene nada que ver con el país. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que el índice de inflación se estanque por un tiempo y quizás en un futuro baje, ¿no? O lo que sea, pero que en medio plazo se estanque, y eso es peligroso para el tipo de cambio y que después tengan que resolver un problema nuevo. Puede existir que retome de vuelta, si en un caso muy negativo que vuelva a retomar la inflación por algo extraño que no se me ocurra hoy en día, o puede ser que siga bajando a una velocidad interesante, lo cual es difícil llegando a estos puntos, porque acá está lo interesante, que es el efecto que generó Milei es wow, 25, 20, 13, 5, 8, 5, números muy grandes. ¿Qué pasa? Después de generar una devaluación del 100% y generar un 25% de inflación, al mes siguiente no tuviste otra devaluación del 100% y al otro mes otra devaluación del 100%. Entonces claramente el contraste entre un mes y otro va a ser muy grande de inflación, y él lo hizo para generar credibilidad de estamos yendo con inflación, y es cierto, el efecto de la reducción de inflación no es puramente el contraste de un mes de devaluación con otro que no, sino que hubo además recorte, hubo un montón de ajuste, hay que decirlo, pero no es pura y exclusivamente el efecto de un programa de ajuste en la baja de la inflación, es producto de una evaluación, de un programa que intenta generar confianza en que esa inflación se está haciendo todo lo posible para bajar, de un ajuste. Pero hay que considerar esto es como en el fútbol, vos podés plantear un partido, intentar jugar bien y que salga mal. Y también pensar cuál es el éxito poniéndome en el lugar de Milei, ¿no? Bueno, sí, esto es debido al ajuste. Bueno, ¿cuál sería el éxito del ajuste? Si, vuelvo a repetir, si el éxito es solo el número en la macro, en un gráfico, bueno, dámelo a mí que arraso con todos los jubilados y voy a tener cero inflación y cero gasto público y cero emisión. Ahora, cuando de repente nos ponemos a pensar que tal vez la economía, la política económica tendría que ser, no nos alejemos de los números, que importan obviamente para generar credibilidad, confianza en el mundo, en las inversiones y todo, pero también importa la calidad de vida, la calidad de la canasta básica y otras cosas que lo que estamos viendo, lo que estás viendo vos mejor dicho, se le estarían escapando la tortuga al presidente. Hablando en términos más generales, es cierto que la inflación es para algunos incluso un impuesto que a los que más les pega son a los más pobres. Es totalmente cierto y por varias razones que no vamos a enumerar ahora, podemos tratarlo en otro video porque si no se va a hacer muy extenso. Pero es cierto que le pega más que nada a la gente más pobre, es verdad. Eso justifica que se haga ¿Qué pega más, la inflación o Alberto? Eso habría que medirlo con el medidor de inflación. Pero eso justifica que la inflación le pegue más a los pobres, que hagas un ajuste de cualquier estilo, y no, en algún momento el ajuste va a ser más fuerte que lo que pegaba la inflación. Si el ajuste es muy corto puede ser bueno, si se extiende más de lo necesario puede causar un daño que puede empezar a generar desigualdad en una economía, puede generar que se cree una nueva distribución de la economía, que pase de un sector a otro, más recursos pasen a estar enfocados en cierto tipo de inversiones, quizás más financieras, que algunos ámbitos del sector público pasen a estar descuidados y que capaz nunca más se recuperen. Hay que preguntarse hasta qué punto es el ajuste no necesario, sino hasta qué punto es menos grave que la inflación. ¿La inflación es grave? Sí. ¿Pero es el único mal que existe en el universo? No, existen muchísimo más. No, y también, no me quiero poner muy estatista, pero ¿cuántos países crecieron no es inflación? No vuelvo a repetir, no estamos defendiendo la inflación ni estamos defendiendo la inflación, pero es verdad que la pandemia. Por ejemplo, si a Milei le pasa una pandemia, bueno, ¿cómo enfrentás una pandemia cuando tenés que comprar vacunas, cuando tenés que mejorar el sistema de salud si no emitís? Lo que queremos dejar acá en claro es que este nivel de baja inflación se está estancando, por un lado, sí, y claro, que está muy medido de los pelos, o sea, que cualquier fenómeno podría quebrar tanto para una subida de la inflación como también que se rompa ese piso de 4%, pero que también decaiga el consumo, decaiga la calidad de vida, suba la desigualdad social, etc. Para finiquitar quiero decir una cosa más, que es, Tommy mencionaba que hubo países que crecieron con la inflación, y eso es totalmente cierto. Un montón de países quizás no sostenían el tiempo como nosotros, que eso es lo que está mal, pero en momentos de depresión utilizaron gasto público de diversas formas para crecer, y eso generó inflación, pero que los ayudó a despegarse de momentos difíciles. Pero lo importante acá es, hubo países que aunque ajustaron para eliminar la inflación, lo hicieron de otra forma, lo hicieron quizás con muchísimo menos coste social y lo hicieron con muchísima más elegancia e inteligencia, si podemos decirlo de alguna forma. Es como decirte, un médico te puede curar el dolor de brazo dándote una anestesia
anestesia o te puede cortar el brazo y listo. Digamos, el que te corta el brazo te va a decir, bueno, yo te sané el dolor del brazo que era tu problema, destruimos el dolor del brazo, te va a decir. Y el otro te puede decir, pero flaco, me podías anestesiar y yo que me quedaba con mi brazo y sin el dolor. Uno estudió en la UBA, otro en la UAD, no voy a decir quién. Nos vemos, queridos amigos. Muchas gracias por estar. Dejanos tu comentario si bancás a esta inflación o si te gustaba la inflación de Massa. Dejanos tu like, compartí y dona en Cafecito, porque si no donás, la inflación se va a disparar. Yo de Massa mal lo hablo porque me compró la casa.